Ahí lo tienen ustedes para platicar con el tema. Me voy a enlazar ahora con el especialista en seguridad y director de Lantia Consultores, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Qué gusto, como siempre. No, Eduardo, el gusto es mío y te agradezco mucho que nos des un poco de tu tiempo para explicarnos un poco qué es lo que está pasando. Eduardo, tú comentas en un artículo de hoy en El Financiero que un atentado de la delincuencia organizada de esta magnitud hacia un funcionario público de alto nivel en pleno cruce de Reforma es una línea que hasta el momento no se había cruzado. ¿Qué representa el que se produzca un atentado del crimen organizado en la Ciudad de México, en el corazón del poder político del país, con estas características? ¿Estamos ante una situación particular, específica que se ha dado o ante la escalada de un problema que está siendo cada vez más serio y que quizás ya no tenga retorno? Mira, un poquito para contextualizar, sería bueno indicar que en los casi 23 años que ya lleva la izquierda gobernando la Ciudad de México, la izquierda trabajó un modelo de seguridad muy particular en esta ciudad que está caracterizado por los siguientes elementos. Primero, hay una centralización en el mando policíaco. Es un caso único en el país, aunque, bueno, en algunos lugares ya en años recientes se han ido unificando mandos policiales. La verdad es que la Ciudad de México desde siempre lo ha tenido y durante muchos años fue un caso extraordinario. Segundo punto, en la Ciudad de México hay un gran superávit policial. Es decir, tenemos casi el triple de policías de los que normalmente necesitaríamos. Generalmente se acepta en la literatura policial que son suficientes 3 policías por cada 1,000 habitantes. En la Ciudad de México tenemos casi 10 policías por cada 1,000 habitantes, y esto fue, digamos, una fórmula de la izquierda para darle empleo a la gente. Los preferían tenerlos como policías, que la gente buscara quizás en bandas criminales empleo, y me parece que fue una idea muy buena. Un cuerpo policial muy grande, no están tan bien pagados, no están tan bien entrenados, pero justamente también su tamaño hace muy difícil que sea un cuerpo capaz de ser cooptado por el crimen organizado, ¿no? Un tercer, Así. elemento del modelo es que hay un trabajo muy puntual y muy estricto de verificación de los taxis. Cada 3 meses se cita a los taxis para hacer revisiones, para ver tienen que renovar una especie de credencial, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tarjetón, etcétera. Y eso también ha evitado que los taxistas se conviertan en brazos operativos del crimen organizado, ya sea para recolectar información, inteligencia, o para trasladar mercancía ilícita, incluso cadáveres, como sucede, pues para qué irnos tan lejos, aquí en Cuernavaca eso sucede muy comúnmente. Otro elemento del modelo de la izquierda fue que evitaron a toda costa que las bandas criminales se conectaran con el comercio informal de la Ciudad de México. Entonces, lo que hemos tenido durante muchos años han sido jefes, por ejemplo, de ambulantaje, que se arreglan con los gestores sociales del gobierno de la ciudad y se evita de cualquier manera de conexión entre ese ambulantaje y el crimen organizado. Eso justamente fue lo que le tocó combatir a Omar García Harfuch hace unos meses, cuando empezaron una serie de asesinatos de jefes de ambulantaje del centro histórico por parte de Unión Tepito, y Unión Tepito empezó a erigirse como la organización criminal que le cobraba a los ambulantes 200 pesos diarios. Nomás para que veas el tamaño del negocio, estamos hablando de unos 100,000 ambulantes en la parte del centro histórico que pagan 200 pesos diarios por 300 días laborables al año. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? Y ya para cerrar un poquito la reflexión sobre el modelo de seguridad en la ciudad, habría que añadir que en la Ciudad de México es un caso extraordinario
de construcción de una gran infraestructura de educación media superior y superior, que le ha dado oportunidad a muchos jóvenes de seguir una carrera profesional o al menos aprender un oficio para insertarse, digamos, en el aparato productivo y evitar que se adhieran a bandas, tanto pandillas violentas como organizaciones criminales de mayor escala. Entonces, este modelo, que es único en el país, realmente fue muy exitoso, ha sido muy exitoso y nos salvó de alguna manera en la Ciudad de México de tener pues estos terribles episodios de choques entre grupos criminales o de masacres de decenas de personas, como son cosa casi de cada semana o cada mes en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en muchos estados del país, ¿no? Entonces, como tú mencionabas ahorita, o sugerías al menos, sí las cosas se han ido complicando en la ciudad. Obviamente, pues es un lugar muy codiciado, sobre todo algunas alcaldías que son gente de alto ingreso, que las hacen muy codiciadas para grupos de secuestradores o cobradores de piso, pues para vender droga o para cobrar cuota a residencias o a negocios a pie de calle, ¿no? Y en ese sentido, Omar, pues se ha vuelto una pesadilla para estas organizaciones. Estamos hablando primero de organizaciones locales que son las principales, el Cártel Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac. Había, de hecho, el propio Cártel Jalisco creó una organización que fue desarticulada, que se llamaba Cártel Antiunión, que estaba, digamos, creado básicamente para debilitar al Cártel Unión Tepito, pero que fue, con buen trabajo policial de inteligencia, fue desarticulado. Y hay un nuevo grupo que hoy menciona el Universal en primera plana, que es el grupo ACME, que opera sobre todo en la alcaldía Gustavo Amadero. Parece que estos grupos... Sí, dime. Eduardo, ¿me permites tengo que hacer una breve pausa? ¿Me permites un momento y ahora continuamos? Por supuesto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en un minuto. Gracias, estamos de vuelta aquí en La Octava, platicando con Eduardo Guerrero sobre el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Eduardo, llama la atención que cuando recién la jefa de gobierno estaba dando la conferencia de prensa para contar sobre lo que había ocurrido ahí, entró un tuit en ese momento, incluso se lo llevaron a la propia jefa de gobierno, en el que el secretario decía: esta mañana, a ver si me pueden subir el tuit, esta mañana fuimos cobardemente atacados por el, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel Jalisco Nueva Generación. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. Parece haber estado muy seguro el secretario de quién había atentado contra él en el momento en el que la jefa de gobierno todavía estaba siendo muy cuidadosa en las declaraciones que hacía. ¿Era tan evidente que se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación, Eduardo? Pues sí, no creo que haya en el país una persona mejor informada sobre lo que estaba haciendo Cártel Jalisco en la Ciudad de México y dónde estaba la amenaza mayor para él, ¿no? De hecho, claro. Ahora, habría que discutir eso en términos de estrategia de comunicación. Yo creo que hay pros y contras de una declaración de este tipo. Yo simpatizo, digamos, con este tipo de declaraciones porque reflejan una gran transparencia y dejan poco espacio a especulaciones y a rumores, que sobre todo en eventos como ese pues, se vuelven realmente novelas, ¿no? Hemos visto articulistas que pues serían mejores cuentistas o novelistas que investigadores periodísticos, ¿no? Sobre este tema. Entonces yo creo que él tenía como mucha certeza de que lo estaban cazando. De hecho, como también se filtró a los medios, ya los escuchas del gobierno federal habían elaborado una lista de 21 blancos prioritarios para Cártel Jalisco, en los que figuraban el juez federal de Colima,
el secretario de Seguridad Pública, el canciller, el propio García Harfuch, y eso, aunque no apareció en las notas periodísticas, me he enterado que hay varios secretarios de Seguridad Pública estatales adicionales, procuradores estatales y algunos otros jueces. Entonces, esto añadido al hecho de que, como te comentaba previamente, García Harfuch se ha convertido en una pesadilla para estos grupos, tanto porque está enfrentando ahorita a la Unión Tepito y está evitando que se adueñe de la extorsión al ambulantaje en el centro histórico, y porque además, como lo reseña hoy el Financiero, durante el último año le ha dado 4 golpes muy importantes al cártel, arrestando a sus jefes de plaza en la Ciudad de México, 3, ¿no? El Choqui, el Viejón, Doña Ceci, y además capturó y fue hasta Zapopan por él al jefe de sicarios que planeó los asesinatos en Plaza Arts, ¿no? Entonces, lo que te refleja esto es que ha sido, digamos, muy empeñoso y muy eficaz el secretario de Seguridad Pública en su labor, digamos, de inteligencia y de arresto a las figuras más prominentes del cártel en la Ciudad de México, y obviamente pues está evitando que se generen más negocios del crimen organizado acá. Y algo también que me parece muy revelador y que hoy menciona el Universal en primera plana, es que fueron 3 organizaciones las que colaboraron con el cártel Jalisco para el atentado. Estuvo involucrado el cártel Unión Tepito, el cártel de Tláhuac y un grupo nuevo que se llama Grupo ACME, y estos 3 le facilitaron diversos instrumentos, personas, transporte, en fin. Y estamos, Eduardo, ¿no?, ante una nueva manera de operar del crimen organizado. Por eso te preguntaba, mi primera pregunta era justamente, porque no se había visto antes una acción de este tipo en la Ciudad de México, en el centro político, del poder político del país. Y esto pues preocupa, obviamente, porque, digamos, uno pensaría que la zona donde esto ocurrió pues es una zona relativamente segura, o por lo menos donde hay una percepción de seguridad. Sí. ¿Estaríamos frente a un nuevo móvil o es muy pronto para saber una cosa así, digamos? Si el crimen organizado se está articulando de una nueva manera y ya no respeta ni siquiera esos límites del poder político simbólico, pues. Pues mira, lo que sabemos hasta ahorita es que, en efecto, el cártel Jalisco se siente muy agraviado, no solamente por lo de la Ciudad de México. Lo de la Ciudad de México tiene que ver con el desempeño de García Harfuch en particular, pero Cártel Jalisco es un cártel de carácter nacional, tiene presencia en las 32 entidades federativas, y durante pues el último año y medio ha tenido varios arrestos. Algo que me parece que ha sido muy duro para ellos fue la extradición del Menchito, el hijo del Mencho, hace apenas un mes, y para eso que eso realmente les dolió, les pegó muy duro, y otras detenciones de mandos que me imagino que les ha generado enormes costos en términos de operación de negocios, ¿no? Y lo peor que tú le puedes hacer a un cártel para ganarte su enemistad y convertirte en un blanco de ellos, justamente es hacerles perder dinero, ¿no? Entonces, de ahí viene la elaboración de la lista, y pues se ve que uno de sus principales blancos era García Harfuch, pero bueno, se les frustró. Ahora yo creo que esta es una alerta para todo el gobierno federal y de hecho para el Estado mexicano, porque esto va más allá del Ejecutivo. Están también tras jueces que están dando fallos desfavorables en los juicios que se llevan a cabo contra gente de Cártel Jalisco, de manera que sí tendrá, me parece que reformular su estrategia el gobierno federal en términos de inteligencia y de protección de algunos perfiles de funcionarios para que no tengamos más atentados en las siguientes semanas, ¿no? Claro, Eduardo, hablemos un poquito de la situación de inseguridad en la Ciudad de México. Hace un mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
presentó una serie de datos en los que se mostraba una disminución de varios tipos de delitos en la ciudad, como el homicidio, el secuestro, el robo al transporte público. ¿A qué responde esto? ¿Se debe a la pandemia, a que el gobierno local está teniendo una estrategia efectiva en el combate al crimen organizado? ¿Cómo te explicas estos datos? Mira, el único dato que me parece fiable de los que se han dado a conocer en términos de baja delictiva es el de robo a vehículos, porque es un dato que ya traemos desde hace más de un año, en donde sistemáticamente ha habido un bajón, digamos, en robo de vehículo, que puede verificarse también con las cifras de las aseguradoras de automóviles. Los demás datos del secretariado por lo general son poco fiables porque se basan en denuncias y, como sabemos, hay una gran cifra negra en todo el país, es decir, más del 90% de las personas no denuncian, y esto hace que estas cifras del secretariado pues sean un tanto inútiles, ¿no? Ahora, si a eso le agregamos el tema de la pandemia, que estamos pasando por un periodo excepcional donde la gente no se atreve a salir, no se atreve a denunciar, pues eso, irse a meter a un ministerio público, pues imagínate, con el riesgo que tenemos de ser contagiados, pues obviamente eso también puede alterar las cifras a la baja, ¿no? Entonces yo no confiaría, la verdad, mucho en lo que diga en estos momentos el secretariado ejecutivo, dada la situación excepcional que tenemos y dado también que ellos procesan solamente cifras de denuncias. Lo mejor que tenemos en este campo, digamos, son las encuestas del INEGI, pero el problema es que las encuestas del INEGI son anuales, ¿no? Las encuestas de victimización, y ahí podremos ver dentro de algunos meses cómo se está comportando la delincuencia en este periodo crítico, ¿no? Claro, Eduardo Guerrero, pues muchísimas gracias por el análisis. Encantado como siempre, Hernán. Un abrazo. Buenas noches.